Hola, ¿cómo estás? Te saludo José Luis Moreno y quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Adestra Marketing, el rincón de la publicidad pagada. Si es la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios relacionados a ese tema. En el presente episodio vamos a hablar solo lo que corresponde a los leads en Facebook Ads o Instagram Ads y cuál es la alternativa o cuáles son las dos alternativas que hay para obtenerlos. En este caso vamos a hablar sobre lo que son anuncios con objetivo leads como tal. Y la otra opción son los anuncios con objetivo visitas a un sitio web de destino o conversiones, que generalmente se emplean cuando se utiliza un formulario de contacto externo. Vamos a ver cuáles son los diferentes pros y contras de cada una de estas alternativas. Bueno, en primer lugar vamos a explicar más al detalle cada alternativa. Tenemos la primera alternativa, que es el anuncio con objetivo leads. Este anuncio simplemente lo que va a hacer es que la persona le va a mostrar un formulario, ese formulario aparece en el propio anuncio, la persona lo va a llenar y automáticamente se va a generar el lead. Ese formulario lo podemos personalizar y en este caso el objetivo, el costo por objetivo va a ser por lead, ¿no? Por cada persona que llena el formulario. Y la otra opción, como digo, que es una alternativa bastante factible, es cuando se utiliza otra forma, que por ejemplo puede ser objetivo visitas a un sitio web externo. En este caso el sitio web externo va a contener el formulario que las personas van a llenar. Ese formulario ya no va a aparecer en la red social, sino que va a aparecer o no va a ser parte del anuncio, sino que la persona hace clic y se redirige a ese sitio externo, aparece el formulario, la persona lo llena y se hace el procedimiento. Entonces ahí podemos utilizar el objetivo visitas a un sitio web. El objetivo visitas a un sitio web es cuando la persona hace clic y le carga la página destino, en este caso le cargará el formulario. Ese es lo que va a tomar en cuenta como objetivo Facebook Ads. No quiere decir que llene el formulario, es importante tomar en cuenta, ¿no? Ahora, hay otra submodalidad que es el objetivo conversiones y quizás cuando la persona llene el formulario aparece una página de agradecimiento y en esa página de agradecimiento se coloca un código de seguimiento y la conversión detecta que los que pasaron por la página de agradecimiento ya se vieron a registrar. Entonces esas son las dos modalidades. Ahora, vamos a hablar cuáles son los diferentes puntos a favor y en contra de cada modalidad. Vamos en primer lugar con lo que son el objetivo visitas a un sitio web o conversiones. Una de las principales ventajas de tener un formulario externo, digamos, mandar a la gente hacia un formulario externo, es que en ese formulario tenemos mucho más control y personalización. O sea, la apariencia de ese formulario, vamos a poder dar la experiencia que nosotros deseamos porque es externo a Facebook e Instagram. Es una plataforma externa con sus propias normas, entonces no hay ese problema en ese aspecto, ¿no? Podemos darle más personalización. Podemos colocar más preguntas, más campos, porque digamos que en los formularios de Facebook o Instagram quizás no pueden personalizarse tanto. Digamos, hay como una especie de plantillas, podemos si bien agregar algunos campos, algunas cosas, pero tiene un límite para poner contenido, poder personalizarlo, ¿okay? Entonces, la primera gran ventaja de un sitio externo, un formulario externo, es que lo podemos personalizar. Otra ventaja también es que a veces el registro es directo, o sea, al llenar ese formulario generalmente va a un sistema de registro que ya está integrado con nuestro sitio web, nuestro CMR o el sistema que tengamos, entonces es mucho más sencillo en ese aspecto. Sin embargo, hay que tomar en cuenta de que esta modalidad tiene una serie de desventajas que son las que vamos a ver a continuación. En primer lugar, tenemos el problema de los tiempos de carga. Para que esto funcione bien, ese sitio externo tiene que cargar rápido, porque date cuenta que la persona ve el anuncio, hace clic y tiene que esperar a que cargue ese sitio. Entonces, si ese sitio externo demora en cargar, por ejemplo, esto pasa mucho en sitios web que ponen formularios que de repente se demora 1, 2, 3 segundos en cargar, claro, no es lo mismo, o sea, va a afectar a la cantidad de personas que se registran en ese formulario porque tienen que esperar, no todos van a esperar, hay gente que a los 2 segundos, 3 segundos que se demora, se va y listo, ¿no? Porque es tráfico que está yendo de publicidad pagada online. Entonces, los tiempos de carga, si tu sitio externo demora un poco, te va a afectar de forma considerable en ese aspecto. Otro punto a tomar en cuenta es la experiencia de usuario. Por ejemplo, claro, al tener que estar esperando, al tener que ir a un sitio externo, quizás ese sitio externo quizás no va a ser tan fácil de llenar. En los formularios, digamos, de objetivo leads, ese formulario, por ejemplo, hay algunos campos como el correo o no sé, pues el teléfono, que se prellenan de forma automática. Entonces eso facilita mucho el proceso de registro para el usuario. Es más fácil para el usuario hacerlo eso, sobre todo si lo hace desde un dispositivo móvil. Pero en cambio, si tú vas a un sitio externo y tienes que estar escribiendo el email, tienes que estar escribiendo, entonces, claro, es más trabajo el que tiene que hacer, por ende la tasa de conversión va a bajar un poco más porque el usuario tiene que hacer más acciones, ¿no? No es tan cómodo y la experiencia no es tan positiva al momento de llenar ese formulario. Otra desventaja es que a veces la implementación puede ser un poco más difícil. ¿Por qué? Porque necesitas, por ejemplo, en este caso, tener un sitio externo donde tú configures el formulario. Si vas a hacer, por ejemplo, con objetivo visitas al sitio web o objetivo conversión, tienes que colocar el píxel de seguimiento para que la plataforma publicitaria pueda hacer el seguimiento de la acción. Entonces, claro, va a requerir un trabajo adicional en ese aspecto. O sea, tienes que implementar ese sitio externo que cargue bien, tienes que armar el formulario y tienes que configurar con un código de seguimiento para que la plataforma pueda saber cuándo el usuario logró realizar la acción.
Existe la posibilidad de que puedas hacer estos sin código de seguimiento, pero vas a perder bastante efectividad. Por ejemplo, si tú colocas como objetivo clics, no visitas, sino clic, cuando la persona haga clic, eso es lo que va a tomar en cuenta los anuncios. Pero, claro, hacer clic no es lo mismo que visitar un sitio web, porque visitar un sitio web tú tienes la certeza que la persona visualizó al menos el sitio web. Y en conversión tienes la certeza de que la persona al menos realizó la acción que tú quieres hacer. Entonces, sí puedes hacer eso con el objetivo clics, pero no es recomendable porque, digamos, no es el proceso completo, ¿no? Entonces, como podemos ver, hay que hacer un trabajo adicional para poder configurar eso. Siempre hay que probar el formulario, que funcione, etcétera, para poder recién lanzar la campaña. Ahora vamos con la otra alternativa, que es el anuncio con objetivo leads o clientes potenciales, como le llama Meta o Facebook. El formato tiene una serie de ventajas. Por ejemplo, en primer lugar, es mucho más cómodo para el usuario. Por ejemplo, como dije anteriormente, cuando el usuario hace clic en el anuncio, automáticamente va a aparecer un formulario ahí mismo. El usuario no tiene que irse a otro sitio, por ende no tiene que esperar tiempos de carga, porque los tiempos de carga son inmediatos. No tiene que llenar varios campos. Sí podrá llenar los campos que son muy necesarios, pero varios campos se van a prellenar de forma automática. Por ejemplo, el email se llena de forma automática, a veces el teléfono se llena de forma automática, el nombre, porque esos datos ya lo tiene la red social. Entonces es mucho más cómodo para el usuario y los tiempos de carga prácticamente son nulos porque la persona no tiene que salir de ahí. En la propia plataforma puede automáticamente aparecer el formulario mismo y ahí lo comienza a llenar. Eso también, por supuesto, va a dejar una mejor experiencia para el usuario. El usuario se le va a hacer mucho más fácil o mucho más sencillo. Y también otra ventaja es de que es bastante sencillo de implementar. No necesitas crear un sitio externo, no necesitas configurar, que tenga buenos tiempos de carga, porque todo ese proceso se hace dentro del anuncio. Entonces digamos que la experiencia es mucho más positiva en general. Sin embargo, hay unas pequeñas, digamos, desventajas, que la primera desventaja sería en lo que corresponde a ciertas normas, ¿no? A lo que es este tipo de formato de anuncios, hay ciertas normas que tienes que cumplir. O sea, no es que puedas hacer formulario como tú quieres, no es que puedas hacer las preguntas que tú quieres, porque hay ciertos términos, ciertas cosas que tienes que cumplir, generalmente normas. También hay un requisito que tienes que tener una página de descargo de términos y condiciones, que tienes que tener en la lista. Y también, por ejemplo, hay ciertas limitaciones referente a por ejemplo, la cantidad de preguntas o la estructura que va a tener el sitio ese, porque, claro, está dentro del formato de Facebook, entonces tampoco es que vas a hacer un formulario súper extenso, ¿no? Hay una cantidad de límites, hay una cantidad de preguntas máxima que puedes hacer. Tienes que revisar las normas porque digamos que las normas son un poco más estrictas porque estás dentro de la plataforma y por supuesto no es que va a hacer todas las preguntas que tú quieras, sí, la mayoría vas a poder hacerlas, pero digamos que lo que corresponde a normas, hay un mayor control respecto al cumplimiento de normas. Bueno, y otra desventaja también que puede haber en este formato es de que si no se configura de forma correcta puede dar falsos leads. Ejemplo, si el anuncio para lead de repente solamente pides, por ejemplo, no sé, pues nombre, teléfono, email, nada más, o sea, no hay una pregunta previa que precalifique, es posible que como es tan fácil de llenar, también hay algunos leads falsos. O sea, la gente ve el anuncio, sin querer hace clic en el anuncio, se llena de forma automática los campos, hace otro clic y ya mandó el formulario y ni se dio cuenta. Entonces, claro, si tú haces este anuncio de esa forma, por supuesto que no es la más adecuada. Siempre tienes que hacer algún tipo de pregunta para que al menos haya una precalificación o para que al menos la persona sea consciente que está mandando un formulario. Este tipo de formatos, si tú solamente pides datos nada más y no haces ninguna pregunta previa en la que la persona interactúe, posiblemente puedas generar una mayor cantidad de leads falsos. Y los leads falsos es una de las ventajas de este formato, pero solamente van a aparecer esos leads falsos si tú no haces las preguntas adecuadas o no haces un buen proceso, digamos, para precalificar a tu prospecto. En este formato tú puedes hacer preguntas y precisamente el objetivo de estas preguntas es poder precalificar a tu prospecto para que lo que te llegue sea algo que te pueda servir o te pueda ser útil. Bueno, de esta manera hemos visto todas las diferentes ventajas y desventajas de estas dos modalidades. Lo importante es que tú pruebes cuál se adecua mejor a tu empresa. Siempre lo mejor es probar. Hay gente que dice, no, mejor este formato, mejor es el otro, pero cuando tú pruebas ya ves en la realidad qué es lo que sucede. Bueno, esto conmigo, espero que te gustó este episodio. Si te gustó, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto, muy importante, suscribirte al podcast. Asimismo, agradeceré muchísimo que puedas dejar una calificación de 5 estrellas en el podcast o un comentario, ya que esto me ayudará a que el contenido pueda llegar a más personas. Bueno, eso es todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.